Bueno, pues el sagrama número 47, la desazón. La tenemos ubicada entre el empujar hacia arriba, que tiene la peculiaridad, como ya recordaréis, de es preciso ver al gran hombre, es decir, es necesario tener un modelo para empujar hacia arriba, hacia el que orientarse, el prototipo, el arquetipo natural, el nacimiento orientándose hacia la luz del sol para la fotosíntesis, la alimentación, el salir al exterior. Y el 48, que es el pozo común, el lugar común, el lugar donde se produce el reparto y la exhortación de lo fundamental para la vida, no de las especificidades ya complejas, sino de la base elemental, el pozo, el provisor de agua. Pues entre aquel empuje hacia arriba y este encuentro en el pueblo, donde todo está compartimentado y el pozo en el centro, para poder proveer de lo fundamental a todos, pues tenemos ubicado el hexagrama número 47, el que llevamos hoy. Está representado por se llama la desazón y tiene en el ámbito de lo humano, que sirve como arquetipo para fijarse en él como modelo en situaciones de desazón como prueba del carácter. La tradición utiliza la estructura y la expresión oracular de este hexagrama para ilustrar cómo el ser humano debe afrontar la prueba de su propio carácter. La imagen es muy descriptiva. Tiene arriba el lago, Tui, y sin embargo las aguas no están en el lago, sino subsumidas abajo. La imagen de la desazón evidentemente notoria, ¿no? Un lago con cuarteado, la superficie interior cuarteada y el agua subsumida debajo. Estado de desazón. El hexagrama nuclear que compone al hexagrama 47 es la estructura familiar, la estructura de principios básicos diferenciales entre el estado de barbarie y el estado de civilización, que se articula por medio de la familia, cuya encarnación de valores es el amor en primer lugar, el orden jerárquico natural, no arbitrario, el respeto entre género y por extensión entre distintas individualidades, la lealtad entre los miembros de la familia y el basar la palabra y el intercambio de conocimiento en la verdad. Este es el núcleo interior del hexagrama 47, que como he dicho antes, viene a probar nuestro carácter, como el alfarero, después de haber cocido el barro, prueba con su martillo de goma si está bien cocido o se rompe. Aunque la imagen es deprimente, el, el, el llevarlo a término adecuadamente conduce al ser noble, al logro. Tiene unas cualidades, se pueden aprender y se deben aprender de él, del tránsito por el 47, al que me atrevo a decir que todo ser humano hemos de sufrir en algún momento o hemos de atravesar, porque ¿quién no ha perdido a un ser querido, ya sea la muerte prematura de un padre o de una madre, un amor, una pretensión vocacional? Ay, a mí me habría gustado
ser esto o aquello, pero las circunstancias familiares no me lo permitieron, aunque tenía sobradas cualidades para hacer aquello. El hexagrama 47 tiene unas claves muy importantes para asumir como en la propia personalidad. Dice el texto que aunque uno tuviera buenas palabras, es decir, razonables palabras, para justificar su acceso a aquello que se le niega, en el 47 dice: no emplees las palabras porque no van a servirte. Entonces ahí hay un primer ahorro en el término de la vida emocional, para que el consultante, en relación a lo que acaba de consultar, no vaya a argumentar: ¿y por qué no he conseguido yo el puesto si un compañero mío que tiene muchos méritos que yo sí lo ha obtenido? Y el destino en lo universal le diría: bueno, ¿y quién eres tú para estar exento de esas taras o de esas cargas humanas? ¿Quién a los 9 años se le ha muerto la madre o el padre y no era ni mejor ni peor que tú? ¿O quién no se parte una pierna o padece una enfermedad y la arrastra durante gran parte de su vida? ¿O a quién, con todo el hormigueo del corazón, no le han dado un no por respuesta? Es decir, te sitúa en el ámbito de lo universal con una necesaria dosis de humildad. Luego también habla el texto de que el noble, por medio de esta comprensión, introyección en las propias entrañas, me permito este lenguaje, no disminuye su propio rencor. Cuando un ser humano entiende que no es diferente a los demás y que de la misma manera que no todo el mundo obtiene todo lo que desea, porque él sí es digno de obtenerlo, aunque tuviera las cualidades. De manera que, al entender que se trata de una ley universal que trasciende toda réplica racional, pues sería estúpido si siguiera atesorando el rencor en su páncreas o en su vida. Me he permitido una derivación anatómica, no sé si será totalmente pertinente, pero algunas interpretaciones hablan del páncreas como recolector del desamor o del rencor. Bien, esto no me lo toméis de manera dogmática, solo ilustrativa. Cierto que sí, el disminuir el rencor y el dimensionarnos en lo universal como una partícula más nos va a hacer salir crecido, como dice el texto del oráculo. Logro, es decir, pese a que no se nos va a conceder aquello que pretendemos gustosamente o incluso con méritos racionales, podemos salir crecidos humanamente. Ojo a esta coletilla, porque es la base fundamental de la prueba del carácter del ser. También el texto habla en este sentido, de que aquí está en juego la parte más profunda y más trascendente del ser humano. Bien, pues con este hexagrama nos vamos a ver hoy. De lo que acabo de exponer, espero no se me haya pasado nada importante, debemos colegir qué actitud debemos tomar en relación a aquello que acabamos de consultar y que como respuesta hemos obtenido al hexagrama número 47, sin líneas mutantes. Ahora sí vamos a entrar en las mutaciones. Y como siempre la hacemos revisando línea a línea desde abajo. La primera línea del 47, supuestamente obtenida por el consultante, le dice que no vaya a tratar de cobijarse
en un árbol que aparte de no tener ramas está seco. Irse a cobijarse en antiguos fueros. Hablo de antiguos fueros porque tengo estudios históricos que me han remitido a la imagen de personas o grupos sociales que teniendo una historia X anterior, en el devenir del tiempo y tener que adaptarse a nuevas circunstancias, han tirado de la memoria para ampararse en fueros que en otro tiempo supuestamente o realmente llegaron a tener, pero que no es el caso porque son raíces disecadas. Ya no sirve. No vayas a ampararte en un árbol de sueño genealógico, ya sea de herencia histórica o crematística, que de un tiempo que fue, pero que no es, que lo que corresponde es como indica el complementario cuando muta esta línea, es regenerar con los pares actuales, no ampararse en los viejos fueros, sino ir a regenerar con los pares actuales que viene indicado por el hexagrama complementario el 58. Bien, esta sería una respuesta para la primera línea. En la segunda línea tenemos a alguien a quien la rutina, el diario repetir de los hechos irrelevantes en apariencia, quiero decir, no brillantes, porque ojo, en la línea hay una advertencia muy importante. Hablando en términos trascendentes, la línea nos habla de que un servidor real o celeste, caracterizado por rodilleras purpúreas, necesita ayudantes capaces en esa posición y viene a decirle al consultante que ha obtenido esta línea: mira, no desertes de tu posición porque veas los días pasar con cierta grisura y una reiteración de elementos, que me levanto, que hago esto, que hago lo otro, que estoy encadenado a una serie de elementos que no me dan brillantez, no me hacen ser brillante ante los demás, ni me comunican con composiciones coloristas, sino que estoy vinculado a una obligación. Pero advierte también el dictamen oracular: tienes de qué comer y de qué beber. Y además ocupa una posición central en la que lo trascendente precisa de seres capaces de mantener esto. ¿Por qué? El por qué nos lo viene a dar el complementario. Cuando muta esta línea, el complementario que se produce es el hexagrama número 45. La reunión, la congregación, la recolección, el fruto de la recolección. Habla de un conjunto mayor y tú eres una individualidad de ese conjunto en un lugar fundamental. Que no te venza la rutina, sacrifícate porque tienes de qué comer y de qué beber por el conjunto congregacional. Esa es una respuesta posiblemente pertinente para la segunda línea en mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se produce en la tercera línea, el texto oracular nos dice: no te vayas detrás de los sueños. Estamos en situación transicional, línea tercera, como sabéis, os lo recuerdo así brevemente, tensionada. Daos cuenta de que ya la anterior, que tiene de qué comer y de qué beber y que está centrada incluso, tiene tendencia a irse, pues esta tercera, que es más excéntrica, ya se va por los cerros de Úbeda, con pajaritos en la cabeza. Pero el texto trascendente
por medio de la expresión, en nuestro caso, del duque de Show, al que me permito, bueno, transliterar con mis palabras, pues le dice, no vueles, no te vayas detrás de los sueños, son sueños. Cuando vuelvas, augura el texto, cuando vuelvas de esos sueños, te vas a encontrar que hablamos de un contexto tradicional, recordáis que en el interior está la familia, pues dice, cuando vuelvas a tu casa, no vas a encontrar allí a tu mujer. Podemos trasladarlo mm, que suponiendo que el hombre sea el que esté tomando el centro de la familia. Cuando vuelvas de tu sueño, mujer, descalabrado, no vas a encontrar a tu marido allí. Es decir, vas a llevar la cuestión a una sobrecarga con amenaza de hundimiento si te vas detrás de estos vanos sueños, por muy hermosos que puedan parecerte a ti en tu acepción puramente subjetiva y egoica, claro. Bien, esta es una posible respuesta para la tercera línea de mutación. Cuando la mutación la tenemos en la cuarta, volvemos a tener otra situación muy humana. Dice el texto que no te dejes demorar por tu vecino rico. Esto es algo frecuente. Daos cuenta que vivimos inmersos en una sociedad donde todo se publicita. Nos publicitamos con nuestra vestimenta, con nuestra ornamentación, con nuestros logros. Entonces, eso nos puede distraer de nuestras verdaderas obligaciones y te entretiene. El texto habla de que te dejas entretener entre tus vecinos ricos. Vives en una urbanización magnífica, maravillosa, pero tú tienes obligaciones que cumplir. Obligaciones, por ejemplo, con la familia, con tu pareja, obligaciones para con tus hijos, obligaciones para con tu trabajo. Y sin embargo, tú te dejas demorar por los sueños de aquel que te propone, y si hacemos esto, ven a ver mi jardín, o mira lo que he conseguido, o mira lo que he traído, o vamos a degustar este licor, o ven a comer que te invito, o por qué no vemos estas diapositiva o por qué no viajamos a tal. Habla el texto de que íntimamente en nuestro interior vamos a sentir una reversión de esa tendencia, es decir, la naturaleza en su contacto con lo esencial trascendente, por medio de la conciencia nos va a decir, pero ¿qué haces? Estás perdiendo el tiempo aquí, porque habla el texto también de que nos ha sido concedida un carruaje de áureo, pero un carruaje áureo para servir en donde hay que servir, abajo, no para que te entretengas dilapidando el tiempo y las facultades entre holganza y confort. El complementario nos da la clave. El complementario que produce esta línea es el hexagrama 29, Can, lo abismal. Característica fundamental, magisterio ancestral, el agua. Todo lo fertiliza. Es fiel a sí misma, pero siendo fiel a sí misma, tiende conforme a la ley de la gravedad. La ley de la gravedad circunstancial no tiene la pretensión de ir fluyendo por otro lugar en contradicción a la ley natural, no. Por allí por donde la naturaleza le presenta el declive de menor dificultad, es por donde se desliza el agua. Y se desliza adecuándose a la conformación del terreno. Y además lo hace con transparencia y sigue fertilizando, porque no hay nada tan fertilizador como el agua. De manera que, ojo, esta cuarta línea tiene la obligación de fertilizar conforme a la ley de gravedad de su existencia y no a entretenerse y perder el tiempo entre vecinos ricos. Bien, esa
es una posible respuesta para la cuarta línea en mutación. Cuando en otra circunstancia la que muta es la línea quinta, el texto vuelve a repetir, pero como es gobernante, con mayor énfasis, aquello de los emisarios éticos o emisarios trascendentes o emisarios celestes que buscan ayudantes capaces en las posiciones de responsabilidad. Aunque aquí hay una acentuación de la prueba del carácter. Uno sería digno de merecer ayuda, pero esa ayuda de momento no te es dada. Y como no te es dada y no tienes tú que gastarte en argumentos falaces luchando contra el propio destino, contra tu propio destino, sino que aceptarlo, el consejo tradicional dice ora y labora. Bueno, esta es una traslación al ámbito de la catolicidad de nuestro entorno inmediato, ¿no? Ora y labora. Es decir, reza y ofrenda, sacrificio. Y quedamente llegará la liberación, que es exactamente el arquetipo que se produce cuando muta esta quinta línea, la liberación. Bien, esto para la quinta línea. Y la sexta, también tremendamente humana, bueno, todas las líneas lo son, están dirigidas como arquetipos, están concebidas como arquetipos para ilustrarnos. Aquí recuerdo a mi madre cuando se quejaba de mala suerte, por ejemplo. Decía, si me meto a sombrerero, nacen los niños sin cabeza. ¿Recordáis ese dicho? Bien, lo cierto es que cuando hemos padecido durante tiempo circunstancias adversas, se te puede quedar retetinado, voy a usar otro palabra también prosaico, pero que mm, se te mete en el tuétano el sentimiento de opresión. A mí ya no me va a salir nada bien con todo lo mal que estoy yo ahora para que me cuentes pamema. Bien, pues ciertamente en esta línea estos son telarañas mentales. El texto dice que si te movilizas, pues romperás las telarañas. Bien, y serás capaz de salvar las posibles dificultades que te presenta el conflicto. No lleves a extremar el conflicto, no te empecines en esa obstinación que va en contra de ti mismo. Son telarañas mentales. Muévete y verás que se ha desprendido, el cielo se está despejando. Bien, pues con esto tenemos las 6 líneas en su aspecto individual. Ahora vamos a pasar a conjugarla de a dos. Con la primera y segunda, pues tenemos, no te vayas a los viejos fueros, no busques amparo en que tu abuelo era tal o que tenía ahí, o que hace unos años tú eras el gerente. Permitidme que lo ponga en material. En material parece que entendemos más lo humano, ¿no? A lo mejor no en el ámbito espiritual, pero en el mundo material sí. O lo que tenía mi familia, o cuando yo era el gerente o el propietario de... Bien, olvídate, olvídate. Aquel tiempo pasó. Regenera con tus pares actuales. Y la segunda, que tiende además a unir a esos sueños periclitados, pues el miedo a la vida gris. Cuando la vida gris tienes de qué comer, y daos cuenta de que esto refleja mucho de la actitud de una civilización, hablo en términos occidentales, obviamente, esta lasitud de la vida
Tienes de qué comer y de qué beber, pero hay una enorme cantidad de gente queriendo huir para adelante. O bien proyecta grandes compras o grandes viajes, o ay, qué vida más tediosa, qué horrible los días grises. Es decir, unimos una añoranza de un pasado que ya es pasado y que debiéramos tener la capacidad de regenerar con los pares actuales, y una tendencia a querer mayor satisfacción que la que nos imponen las reales, centrales obligaciones de nuestro existir, de nuestra existencia en el momento en que acabamos de consultar. Bien, cuando combinamos ambas líneas, el complementario total es el 17. El ir a la conformación con el Tao en el momento actual. Condesciende ahora tú para con las circunstancias y quizás a la tarde podrás obtener cierto recreo con tus pares. Bien, esto para la primera y segunda. Cuando debemos conjugar la primera y la tercera, volvemos a tener aquel que tira de la grandeza genealógica. Oh, pues mis abuelos eran tal y cual. O yo cuando estaba en Sazón. Madre mía, lo que yo mandaba, lo que yo hacía, lo que yo tenía. Bien, ese no es el caso, sino que regenere con la paridad actual. Y la tercera, pero no yéndote tras vanos sueños, porque no harías más que sobrecargar la situación. Y cuando quisieras volver a tu lar, no estaba ni el perro. Hasta el perro Argos de Ulises, que fue tan fiel, se habría ido, porque ha olido el animal que eres un botarate tras vanos sueños. Bien, 43, complementario total. El desbordamiento, dar la voz de alarma en la propia ciudad, no enmascare tus propias deficiencias, toma un enérgico movimiento de carácter positivo. Esto cuando tenemos que conjugar la primera y tercera. Damos otro pequeño salto entre la primera y la cuarta. Volvemos a tener aquel que tira de genealogía y de historia antigua, de fotos ya que se quedaron pálidas, empalidecidas y dobladas, pero que él añora o ella añora como, no, tira al baúl del recuerdo, guarda el baúl del recuerdo, sepúltalo, quémalo y vete a regenerar con el pare, con lo que te exige en la actualidad. Eso es la primera. Y la cuarta, pero no te demores, no te vayas a demorar con tu vecino rico. Ahora recuerda, ahora sales dispuesto a regenerar y por el camino te encuentras a uno que te invita a su yate a dar un paseo por las islas griegas. Cuando oye, que tú tienes ahí obligaciones inmediatas, muchacho o muchacha, ¿qué haces soñando? ¿Has dejado de soñar en tu genealogía, en que tu abuelo tenía un latifundista y tú gozaste de aquellos jardines versallescos y ahora te quieres ir con tu vecino a las islas griegas? Muchacho, al curro, a la realidad de tu vida. El complementario de ambas líneas es 60. Todo en la vida, hasta el propio universo, según la ciencia contemporánea, tiene una longitud en extensión y una densidad atómica. Es decir, todo tiene una medida que le es que debe mantenerse en unas debidas proporciones para que goce de una salud de carácter aceptable, que no llegue a carencia por deficiencia ni que lleve a exceso por demasiado. Todo tiene su medida y es evidente que quien tiene que conjugar
entre la primera y cuarta línea, pues debe buscar en el entorno civilizado, en el entorno coherente y justo, la medida adecuada para adecuarse a su propia vida. ¿Mm? Bien, esto para la primera y cuarta línea en mutación. Perdonad, el carraspeo, bueno. Bien, la primera y quinta línea, en la primera tenemos aquello de querer recurrir a los viejos fueros cuando la realidad nos dice mejor es que regeneres con la actualidad. Y la quinta línea dice lo que te es negado, no por mucho llorar, que no es para nada lo conveniente, lo vas a arreglar. Ora y labora, es decir, trabaja con humildad, reza y ofrece sacrificio, y así quedamente llegará a activar cierto grado de liberación. Pero conjugando ambas líneas, lo que nos viene es una lección de carácter trascendente, porque el complementario es el hexagrama número 54, la desposanda, del que vamos a extraer la síntesis que se limita a decir, o que dice subrayadamente, que por el sentido de finalidad, el ser noble reconoce lo perecedero y que por tanto antepone el deber al mero deseo de placer circunstancial o puntual. Bien, contener el deseo en el deber. Cuando en otras circunstancias debemos conjugar la primera y sexta, es decir, los extremos, pues en la primera tenemos que queremos ampararnos en unos fueros que ya quedaron obsoletos, que están petrificados, que ni siquiera están recogidos en pergamino. Daos cuenta de si está periclitado. Bien, debe hacer una reactualización, un reseteo total con la actualidad. Eso es la primera. Y la sexta le dice, mira, la depresión es que ha sufrido sin duda depresiones, pero el estado actual es de despeje del tiempo. Es decir, el meteorólogo trascendente te dice que lo que te retienen son meras telarañas, que en cuanto te pongas en movimiento vas a salir de la cueva abriéndoles paso y afrontando las tendencias divergentes del mundo en el que vas a entrar. Porque el complementario de ambas líneas es el porte. El porte es la manera de el ser humano comportarse ante las diferencias entre la propia individualidad del ser humano y la enormidad del conjunto del mundo en el que ha de vivir, pero que no está destinado a inhibirlo, sino a auscultarlo, a saber prospectarlo y a con toda cautela pues ir poniendo su piececito, porque por muy humilde que sea, se está destinado a marcar una posición en el ecosistema, por así decir. Con eso conjugamos la primera ex. Ahora saltamos a la segunda línea como base. Y debemos conjugar la segunda línea, que es aquel que quiere huir de la cotidianidad, tiene de qué comer y de qué beber, pero se aburre de hacer todos los días igual. Y lo trascendente, por medio de un emisario, le dice, no, no, quédate ahí porque debes sacrificar tu insatisfacción de colorista por el equilibrio de la congregación a la que pertenece y cuyo centro bajo ocupas. Y la tercera línea, que dice, no, no te vayas detrás de los sueños vanos, porque si abandonas la posición, cuando vuelva
descalabrado del sueño inútil no conseguido, sino estrellado en la nariz, y vuelvas con las narices rotas y las ilusiones como cristales, no va a haber nadie en tu casa para recibirte. Tu casa está en ruinas. Bien, con ambas líneas, el complementario del hexagrama 31. Aquieta tu interior, es el cortejo, el influjo. Aquieta tu interior y ábrete receptivamente, porque no pretendas saberlo todo, sino que aquieta tu interior y ábrete al exterior receptivamente para permeabilizarte de qué influjo es el que debes tomar y con el que debes ensamblar. Esto es para la segunda y tercera línea de mutación. Cuando en otras circunstancias debemos conjugar la segunda y la cuarta, es decir, aquella en que nos está diciendo lo trascendente, tienes de qué comer y de beber. No vayas a desertar de ese lugar que es fundamental para mantener el equilibrio del contexto general. Y la cuarta, y tampoco, esto uno yo, y tampoco vayas a demorarte con los vecinos ricos desatendiendo tus obligaciones reales, que es fluir hacia abajo para fertilizar abajo y no para que te entretengas con los ricos de tu vecindad perdiendo el tiempo. Y el complementario, que es el 8, lo que viene a recordarnos es las obligaciones de solidaridad que ya tenemos previamente establecido y a las que debemos dar elevación, duración y perseverancia. Cuando en otras circunstancias volvemos a tener que conjugar a la segunda, es decir, no te vayas de esa posición donde tienes de qué comer y beber, no te vayas huyendo de la grisura de los días, porque en función de ese sacrificio se mantiene el equilibrio del conjunto, ya sea familiar, empresarial o del orden que sea, pero mayor. Y la quinta que dice, sigue sacrificando, ora y labora, y quedamente irá percibiendo elementos de liberación. Con ambas líneas, el complementario que se produce es el hexagrama 16, el entusiasmo. Que el entusiasmo de lo que caracteriza no es la alegría de fuera, sino la alegría del propio sustento interior que uno o una debe tener. Su empatía, su armonización con el contexto en el que vive. Y para lo cual es necesario que uno tenga primero, antes que hacer marchar, empatizar de qué va el conjunto, para no hacer una propuesta que sea dislatada, sino acorde con lo que comulga el conjunto en el que vive. Esto para la segunda y quinta. Cuando debemos conjugar la segunda, es decir, aquel que quiere o aquella que quiere huir de la grisura de la cotidianeidad y que lo trascendente le dice no, porque hacen falta seres humanos que guarden bien esas posiciones por el equilibrio del conjunto que pretenden y que deben mantener. Y la sexta que dice, no, lo que tienes como pesar en la cabeza no son más que telarañas o residuos de otro tiempo que no es el actual. Si te mueves, sabrás enfrentar y no llevar el conflicto a tu propia consumación, sino conjugarlo a mitad de camino. El complementario de ambas líneas es el hexagrama número 12. El hexagrama número 12, lo que debemos extraer para esta circunstancia singular, es que el noble debe aceptar incluso la soledad y el no halago, no dejarse acunar por el halago, qué bueno eres, qué inteligente, qué guapo, qué bonito, no, valerse de su valer interior,
buscar refugio en su galera interior antes que dejarse ganar por los halagos o las vanidades que puedan llegar del exterior. Cambio de escalón. Vamos a la tercera línea. La tercera línea es aquel o aquella que pretende huir de su contexto yendo tras vanos sueños, y en la que el dictamen oracular le dice: cuando después de estrellarte contra el muro del sueño de cristal y vengas con todo el cuerpo herido por los cristales rotos, no va a haber nadie en tu casa que te ampare. No va a haber nadie. Has sobrecargado con tu huida a los sueños, has sobrecargado, has dilapidado la energía espiritual, la energía intelectiva, el sostén material, el que quiera que sea, lo has dilapidado tras vanos sueños, vienes roto, eres inaceptable, ya no hay casa, hay un caserón de ruido. Bien, cuando debemos conjugar esa línea con la cuarta, que encima tiene delirios todavía de entretenerse con los viejos fueros, con los ricos del antiguo conocido, que seguramente está haciendo bufón de ellos, cuando en realidad tú tienes valores interiores para servir allí donde debe y de donde ha desertado, y que además seguramente consultante con nada que indague en tus entrañas, tu conciencia te está cosquilleando o te va a cosquillear diciendo: pues es verdad que yo a donde tendría que ir es fluir con veracidad. Bien, pues el complementario de estas líneas es el 48. Quédate en lo común, no extrapoles sueños, quédate en lo común, en el pozo común, exhorta en ese ámbito de convivencia elemental. Bien, esto para la tercera y cuarta. Cuando debemos conjugar a la tercera y a la quinta, es decir, aquel o aquella que tiene la propensión a escapar de su situación actual, yéndose detrás de supuestos que ya te garantiza lo trascendente, que tiene más visión que la que tienes tú subjetiva, diciéndote que te vas a estrellar y que cuando vuelvas no vas a encontrar a tu pareja o no vas a encontrar a tus socios que te amparaban o a tus colegas o a tus amigos o a tus pares, porque ya están hartos de tus dislates y de tu dilapidación. Esa es la tercera. Y la quinta que te dice: en lugar de eso, debieras sacrificar y orar y no quejarte por los méritos que tú tienes y aquello que tú crees que te corresponde y que se te niega. Se te niega con un fin más trascendente. Por tanto, sacrifica y ofrenda, reza y dale duración a tu carácter en la posición en la que estás, sin huir de ella. Bien, hesagrama 32, complementario, arquetipo, la duración. Cuando en otras circunstancias debemos conjugar la tercera y la sexta, volvemos a tener a aquel soñador o soñadora que quiere largarse de su casa e irse detrás de un vano sueño. Quiere ir a la luna en globo. Bueno, y no llega ni a la estratosfera. Lo picotea un águila al pasar y se cae el globo en picado. Y encima cae sobre el techo de su casa, que termina por hundirlo. Y dentro ya no había nadie, porque las grietas eran insoportables. ¿Vale? Eso es la tercera. Y la sexta, que además la criatura está conjugando, es decir, está comida por la desazón. Y todavía dice: o cualquier cosa, después del estrellazo que me acabo de pegar, cualquier cosa que yo emprenda va a ser imposible. No, sueños vanos otra vez. Movilízate,
Cierto que el mundo tiene tendencias divergentes por naturaleza, pero eso no es óbice para que tú no te pongas en pie y trates de andar. Hesagrama complementario, el 44, go, el ir al encuentro. Ilústrate de principio, no cedas a la de... Atención, vehículo detenido en el andén más adelante. Bien, seguimos. Tercera y sexta, complementario 44, no ceder a la tentación, sino ilustrarnos de principio. Ahora damos un salto y vamos a la cuarta línea. Aquel que se entretiene invitado por los amigos ricos, le han ofrecido. No tengo nada contra lo que voy a decir, contra los elementos que voy a citar, pero, ay, tengo un whisky de Malta aquí y un caviar de Berbúa y, en fin, yo soy antiguo y cito esto hoy. Habrá otra ricura que nos tiente, pero bien. Oh, y mira, bueno, en fin, he traído de Kenia, he traído esto y de San Petersburgo esto otro. ¿Por qué no vienes y le das un vistazo y te tiras unos días con nosotros? Bien, esa es la cuarta. Y tú, en tu interior, barrunta, te lo digo, consultante, ocúltate, no es lo que vas a querer, porque la naturaleza tiene un vínculo obviamente espiritual y ya está resonando en tu interior para que tiendas a ir a donde debes y no te entretengas en medio de toda esta parafernalia de riqueza material y o intelectual o de pruritos espirituales, pero que están fuera de toda realidad. Y la quinta línea. Reza, no te quieras justificar por tus méritos, o a mí no me tenían que haber hecho esto teniendo yo mis méritos, o cómo es que me ha dejado mi pareja si yo soy la más bella o el más bello, y el más atento y la más atenta, y tengo tal o cual. Tú eres uno más, querido. Reza y ofrenda, y lentamente irá llegando a la liberación. Y el complementario te dice, disciplínate, pero disciplínate conforme a necesidad objetiva y pon los medios que tienes a tu disposición para el cumplimiento disciplinado de esos objetivos de necesidad y no de vanagloria. Bien, eso para la cuarta y quinta. Cuando tenemos que conjugar la cuarta y la sexta, pues volvemos a tener a esta criatura que se entretiene con los bienes de sus vecinos ricos que además lo invitan y que lo tientan, pero que él íntimamente ya siente la mordida de que allí no está su lugar, sino que las dotes que lo ha dotado el destino, la divinidad o la existencia, son para otra finalidad que debe cumplir y que le corresponden mucho más humanamente. Y la sexta, que lo tienta todavía la incertidumbre, las desazones pasadas, y todavía no tiene confianza en sí mismo como para levantarse de su estado de postración y echar a andar. Y el texto tradicional le dice, en cuanto te levantes se rompen las telarañas. Te levantas del sillón y las telarañas que tiene colgando de la nariz se parten y se rompen. Levántate. Hesagrama 59, el complementario. Disuelve las telarañas más duras de tu interior, aquellas que te separan de la vitalidad comunicativa con el resto de la humanidad. Disuelve los apegos egoicos y abarca más amplio campo que aquel en el que estás postrado actualmente. Bien, ahora vamos a conjugar la quinta y sexta línea. En la quinta tenemos a aquel que está siendo acosado por el de la rodillera purpúrea, es decir, por entidades espirituales, está siendo probado y le están siendo negadas cosas a las que él tendría legítimo
irracional derecho de atribución, pero le están siendo negadas. Y lo trascendente le dice, sí, hijo o hija, te asistirá todo el razonamiento cartesiano del mundo, pero el mundo no está constituido solo por la razón, por mucho respeto que merezca Descartes. También te toca a ti. Y lo que te toca ahora es rezar y ofrendar. Y muy quedamente irás percibiendo un campo de liberación por el que integrarte a la normalidad. No es una respuesta totalmente negativa la de la quinta línea, pero sí hay que tener esos valores tradicionales. Y la sexta, en la que sobre la anterior, el oráculo de lo trascendente además le está diciendo, te digo yo, que sé más que tú, que tienes una visión muy subjetiva, que lo que te impiden no son más que telarañas. Ciertamente no vas a entrar en el paraíso perdido. Vas a entrar de nuevo en el mundo, donde las tendencias son divergentes, pero con nada que te movilice vas a romper esas telarañas. Cierto que todavía te queda un puente que cruzar. Pues con cautela, con vista larga, disponte a irlo cruzando. Bien, con esto terminamos la clase de hoy. Y como siempre, muchas gracias por vuestra atención. Gracias.